Es indignante ver cómo la mayoría de los medios de comunicación de todo el mundo, lo que llamamos los países occidentales, han planteado que la intervención de los grupos llamados rebeldes en Siria y la caída del régimen de Bashar al-Assad es una especie de rebeldía natural de organizaciones que, indignadas por la dictadura, tomaron el poder en 2 semanas. Es indignante porque hace muy poco estos mismos medios de comunicación de todo el planeta, particularmente de Estados Unidos y de Inglaterra, planteaban que estas organizaciones como HTS eran organizaciones terroristas, entre otras cosas porque estaban vinculados a Al Qaeda, la misma organización que destruyó las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Y es contradictorio, pero igual se plantea así, porque lo que está detrás de la caída de Bashar al-Assad no es la búsqueda de un régimen democrático, de la llegada de una sociedad libre, como siempre, con la excusa de eso interviene en cualquier país, sino al contrario, es un asunto de la geopolítica. Siria siempre ha sido un territorio estratégico en la historia de la humanidad. Primero porque allí se originó buena parte de nuestra escritura, de las principales civilizaciones humanas. La antigua Mesopotamia tiene una riqueza cultural extraordinaria, pero también porque allí se originaron las principales religiones. Y por eso es que las luchas religiosas, particularmente monoteístas, en estos lugares son tan crudas. Pero no olvidemos tampoco que durante toda la Edad Media y moderna también fue un importante cruce comercial entre Oriente y Occidente. Y en el mundo contemporáneo, este territorio posee una riqueza de hidrocarburos, de gas extraordinaria. Y por tanto es un lugar disputado por las grandes potencias y redefinido como si fuera un tablero de ajedrez. Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano era dueño de este territorio. Cuando pierde, Francia y el Imperio Británico deciden dividir esta región a través de un acuerdo que llamaron el Acuerdo de Medio Oriente. Lo dividen como con lápiz y una regla. Por eso es que muchas de las zonas son efectivamente líneas rectas, los límites de estos países. Francia se queda con Siria. En la Segunda Guerra Mundial, con el debilitamiento de las potencias europeas, estos países entran en una especie de estado de soberanía o de independencia. Y sin embargo, muy poco después, con la Guerra Fría, otra vez, esta vez ya la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban disputando el control geopolítico del mundo y los lugares donde tenían que poner sus banderitas. Otra vez Siria entra, digamos, al debate global. Y vuelve otra vez a redefinirse por la influencia foránea. Durante todos estos periodos, cada una de estas potencias jugó un papel determinante en apoyar determinados grupos, ya sea por su orientación religiosa. Recuerden ustedes que una de las grandes disputas del mundo musulmán es el mundo chiita y el mundo sunita, que no piensan exactamente lo mismo de la interpretación del Corán y por tanto y de la organización de la religión, y por tanto se disputan territorios. Y esto hizo que determinados países como los Estados Unidos influyeran en determinados grupos para quedarse con el poder. Algo muy parecido ocurrió en Afganistán. Recuerden ustedes que los talibanes, que hoy controlan con un régimen ortodoxo de la lectura del Corán y de la Sharia, la ley musulmana, en donde las mujeres no pueden ni siquiera hablar en voz alta en la calle, fueron apoyados por los Estados Unidos y estaban vinculados a Al Qaeda, la organización que acabó con las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, con este acto terrorista. Es increíble, pero así funciona. Y lo hicieron y apoyaron a los talibanes para tumbar a la Unión Soviética, que tenía un alto grado de influencia en ese momento en Afganistán. Lo mismo ocurre en Siria. En este caso es Bashar al-Assad era aliado o es aliado de Putin. El eje de la resistencia, controlado por Irán, por Hezbollah en el Líbano, por los hutíes en Yemen, en Gaza por Hamas, por los chiitas iraquíes y sirios, creaba una especie de acuerdo de poder en determinados territorios estratégicos. Y esto muy influenciado por Rusia, que era apoyado directamente por los rusos. Y bueno, curiosamente también estaba en el eje de la resistencia Venezuela. Y por el otro lado estaban los países occidentales, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, por supuesto, como cabeza, e Israel, que jugaba un papel determinante en la lucha por el control de ese territorio. Es tan así que con la llegada de HTS al poder en Siria, tenemos a un grupo aliado de Al Qaeda también, como lo fueron los talibanes,
pero que curiosamente todos los medios de comunicación masivos globales, particularmente en Occidente, los venden como si fueran los rebeldes parecidos a los kurdos del norte, que están luchando por su Kurdistán histórico contra los mismísimos turcos que también apoyaron a un grupo rebelde que hace parte de quienes se tomaron el poder en Siria. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que estas contradicciones geopolíticas al final tienen que ver con el control de territorios específicos. Por ejemplo, el alto de la meseta de Golán, que hoy controla Israel, que se metió de manera ilegal a territorio sirio, hoy ya lo está controlando. Netanyahu salió a decir abiertamente, nos tomamos ese territorio. Eh, pues es una zona específicamente importante por el agua y por el petróleo, pero a la vez es un cruce clave de muchos proyectos, entre otras el proyecto del gasoducto entre Qatar y Turquía, que iba a ser clave para frenar la expansión energética de Rusia en Europa y buscar, era una alternativa y no depender tanto de los rusos en Europa. Entonces, tumban presidentes, acaban con regímenes, juegan su ajedrez en oficinas de manera mezquina, ya la gente le vende la idea de que esto era una lucha religiosa solamente o una especie de indignación de grupos específicos que no tienen casi que apoyo de nadie, y no es cierto. Digamos, para mí, un poco la conclusión de todo este análisis es que aquí hubo un acuerdo, porque en 2 semanas una guerra de 13 años se resuelva de la noche a la mañana, hacia parte las tropas sirias casi que inmediatamente en Alepo, en Damasco, en las principales ciudades de Siria. Rusia no se meta, hace unos tantos bombardeos, pero no se mete radicalmente, y no es porque esté en el frente de Ucrania, es porque no se metió, igual Irán, y sencillamente lo entregaron. Y a mí me parece que Zelensky es, lamentablemente, en todo este juego geopolítico, una fichita que usó la OTAN, y ahora lo pusieron a sentarse a negociar no, le dijeron que tiene que entregar una parte del territorio ucraniano a los rusos. Y Trump viene a entregar un pedazo de Ucrania a los rusos. Esa es la verdad. Y en el Medio Oriente, Rusia cede, me imagino, que poder geopolítico y particularmente el tema energético para que se oxigene, entre comillas, Europa de la necesidad de la dependencia con los rusos, de, por ejemplo, los alemanes del Nord Stream 2, que fue bombardeado por los mismos ucranianos y estadounidenses. Es una locura. Este es el mundo de la geopolítica. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber qué opinan. Yo voy a empezar a compartir mis análisis, algunas opiniones, quizás más argumentadas unas que otras. Espero que, además lo hago con mucha responsabilidad, espero respetuosamente que esto pueda suscitar un debate de las ideas, que me parece que le hace mucha falta a nuestro país y que es importante para entender cómo funciona la política y cómo funciona la geopolítica. Muchas gracias.